Imagina que estamos en un espacio mágico, donde los árboles susurran secretos y las estrellas parecen más cercanas. Sentados en un banco de piedra bajo la suave luz de la luna, comienza nuestra jornada de descubrimiento. El diezmo es como un vínculo entre la fe y la práctica, una tradición que se remonta a tiempos antiguos, donde las personas ofrecían una parte de sus recursos para apoyar a su comunidad religiosa. Es como un rayo de luz que ilumina el camino de la generosidad y la solidaridad. Sin embargo, como en cualquier camino, surgen curiosidades y preguntas. Hoy, vamos a sumergirnos en esta fascinante historia del diezmo, desentrañando sus misterios y entendiendo su papel en la jornada espiritual de cada uno de nosotros. Imagina que estamos en una biblioteca antigua, repleta de estanterías llenas de libros sagrados y manuscritos iluminados, con la suave luz de las velas creando un ambiente acogedor. Sentados en una mesa de roble pulido, abro un gran tomo y comenzamos el viaje. La interpretación de la palabra de Dios sobre el diezmo es como un mapa antiguo que nos guía por la tierra de la generosidad y la fe. En las páginas de las Escrituras, encontramos muchos pasajes que hablan sobre el diezmo, revelando cómo se veía como un acto de devoción y gratitud a Dios. Por ejemplo, en Malaquías, Dios invita a su pueblo a traer los diezmos a la casa del tesoro, prometiendo bendiciones a cambio. Es una hermosa imagen de reciprocidad y confianza divina. También vemos en Levítico, Números y Deuteronomio que el diezmo era una parte esencial de la vida religiosa, destinado a sostener a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Estos textos nos muestran que el diezmo tenía un propósito social, ayudando a cuidar a los más necesitados. A medida que recorremos estas historias y enseñanzas, comenzamos a darnos cuenta de que el diezmo no es solo una obligación, sino una expresión de amor y cuidado por la comunidad. Hoy, vamos a explorar juntos estos pasajes, desentrañando el profundo significado que llevan. Veremos cómo el diezmo es más que una simple contribución financiera, es un símbolo de nuestra fe, nuestra gratitud y nuestro compromiso con los principios divinos. Al entender la interpretación de la palabra de Dios sobre el diezmo, podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas de una manera que enriquezca tanto nuestra espiritualidad como nuestras comunidades. Algunas iglesias ven el diezmo como una obligación estricta, alentando a los miembros a contribuir exactamente el 10% de sus ingresos. Estas iglesias frecuentemente citan pasajes bíblicos, como Malaquías, para reforzar la importancia de devolverle a Dios una parte de lo que recibimos. Otras comunidades, sin embargo, adoptan un enfoque más flexible. Alientan a los miembros a dar lo que puedan, basándose en el principio de que cada uno debe contribuir según lo que haya propuesto en su corazón, como escribió Pablo a los Corintios. Aquí, la énfasis está en la alegría de dar y en el espíritu de generosidad, en lugar de un porcentaje fijo. También hay iglesias que utilizan el diezmo para fines específicos, como financiar misiones, proyectos comunitarios o ayudar a los necesitados. Ven el diezmo no solo como un acto de adoración, sino como una herramienta práctica para transformar la sociedad. Conversando con estos líderes, nos damos cuenta de que no existe una única manera correcta de aplicar el diezmo. Cada iglesia adapta esta práctica a sus necesidades y contextos, buscando siempre honrar los principios de fe y generosidad enseñados en las Escrituras. Así, entendemos que el diezmo es una expresión dinámica de devoción, moldeada por la interpretación y la misión de cada comunidad religiosa. En la era de la gracia, introducida por Jesucristo, muchas prácticas del Antiguo Testamento fueron reinterpretadas o incluso abandonadas. En este nuevo contexto, el enfoque está en la gracia y la fe, y no en la observancia estricta de la ley mosaica. Esto plantea la pregunta, ¿es el diezmo todavía relevante para los cristianos de hoy? Algunos argumentan que el diezmo, como una práctica establecida en la ley mosaica, ya no se aplica directamente a los cristianos. Citan pasajes del Nuevo Testamento, como las cartas de Pablo, que enfatizan la libertad de la ley y la importancia de dar voluntariamente, según cada uno haya propuesto en su corazón. Por otro lado, muchos defienden que el diezmo sigue siendo una práctica válida, no como una obligación legal, sino como una expresión de gratitud y apoyo a la comunidad de fe. Ven el diezmo como un principio atemporal de generosidad que trasciende las diferencias entre las eras de la ley y la gracia. Durante nuestro debate, escuchamos diversas opiniones y percepciones. Algunos cuentan historias de cómo la práctica del diezmo transformó sus vidas y sus iglesias, promoviendo la solidaridad y el cuidado de los más necesitados.
Otros comparten sus dudas y preocupaciones, cuestionando si la insistencia en el diezmo puede llevar a una distorsión del mensaje de la gracia. A medida que la discusión avanza, queda claro que la relevancia del diezmo en la era de la gracia es un tema complejo, con argumentos válidos de ambos lados. Lo que todos coinciden, sin embargo, es que la verdadera esencia del diezmo debe ser la generosidad y el amor, reflejando la gracia que recibimos en Cristo. Y así, cada comunidad e individuo está llamado a buscar entendimiento y actuar conforme a su conciencia y fe. Comenzamos por examinar Levítico, Números y Deuteronomio, donde el diezmo es mencionado repetidamente. En el contexto de estas escrituras, el diezmo era una obligación religiosa específica para el pueblo de Israel. Era una manera de sustentar a los levitas, que servían en el templo, y de ayudar a los pobres, huérfanos y viudas. Esto nos muestra que el diezmo tenía un papel social importante, además de ser un acto de devoción a Dios. Continuamos con Malaquías, un pasaje frecuentemente citado en discusiones sobre el diezmo. Aquí, Dios acusa al pueblo de Israel de robar al no traer los diezmos y ofrendas a la casa del tesoro. Él promete bendiciones abundantes para aquellos que sean fieles en traer el diezmo. Esto enfatiza la seriedad con la que se trataba el diezmo y la conexión directa entre dar y recibir bendiciones divinas. Sin embargo, al analizar estos pasajes, es crucial recordar que fueron escritos en un contexto específico, para un pueblo que vivía bajo la ley mosaica. Con la llegada de Jesús y el establecimiento del Nuevo Testamento, muchas de estas leyes fueron reinterpretadas o sustituidas por el principio de la gracia. Por eso, algunos cristianos creen que las exigencias del diezmo no se aplican directamente a nosotros hoy. En su lugar, ven el diezmo como un principio de generosidad que puede practicarse de diferentes maneras. Otros, sin embargo, mantienen la práctica del diezmo como una forma de honrar la tradición bíblica y de asegurar el sustento de la Iglesia y sus obras sociales. Mientras estudiamos estos pasajes y discutimos sus interpretaciones, nos damos cuenta de que la aplicabilidad del diezmo del Antiguo Testamento depende mucho de nuestra comprensión del Nuevo Testamento y de la era de la gracia. Debemos buscar equilibrio y discernimiento, reconociendo la sabiduría contenida en las Escrituras antiguas mientras vivimos a la luz de la gracia y la libertad que tenemos en Cristo. Primero, nos lleva al tiempo del Antiguo Testamento, el período de la ley. Este era el tiempo en que los israelitas vivían bajo la ley mosaica, que incluía una serie de mandamientos y regulaciones dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Estas leyes abarcaban todos los aspectos de la vida, desde la moralidad hasta las prácticas religiosas, incluyendo el diezmo. Los israelitas estaban obligados a seguir estas leyes rigurosamente. La obediencia traía bendiciones, mientras que la desobediencia resultaba en severos castigos. El profesor entonces nos guía hacia el Nuevo Testamento, marcando el punto de inflexión con la venida de Jesucristo. Explica que con la vida, muerte y resurrección de Jesús, comenzó un nuevo periodo, el periodo de la gracia. Jesús cumplió la ley mosaica e introdujo una nueva alianza basada en la gracia y en la fe, en lugar de la obediencia estricta a la ley. Pablo, en sus cartas, destaca que los cristianos ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa que la salvación no se alcanza a través de la observancia de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Para ilustrar mejor, el profesor cuenta una historia. Imagina a un hombre viviendo bajo la antigua ley, siempre preocupado por cumplir cada mandamiento para no incurrir en la ira de Dios. Trae su diezmo con miedo al devorador y sacrifica animales para expiar sus pecados. Pero entonces, encuentra a Jesús, quien le dice que ya no necesita vivir con miedo. Jesús ya pagó el precio por sus pecados y ahora puede vivir en libertad, guiado por el amor y la gracia. Este cambio radical de paradigma destaca la distinción entre los dos periodos. En el periodo de la ley, había un enfoque en la conformidad externa a las reglas. En el periodo de la gracia, el enfoque es interno, en la transformación del corazón y en la relación personal con Dios. La ley sirvió como un tutor para llevarnos a Cristo, pero ahora, viviendo bajo la gracia, somos llamados a vivir una vida de fe y amor, sin las restricciones de la antigua ley. Así, comprendemos que, aunque podemos aprender valiosas lecciones del periodo de la ley, nuestra vida cristiana hoy está guiada por la gracia. Es esta gracia la que nos da la libertad de dar generosamente, no por obligación, sino por amor y gratitud a Dios. Para empezar, nos recuerda que el diezmo,
tal como se enseña en el Antiguo Testamento, era una práctica específica para el pueblo de Israel bajo la ley mosaica. Se les instruye a dar el 10% de sus ingresos para sustentar a los levitas, ayudar a los pobres y mantener las celebraciones religiosas. Esta práctica formaba parte de un sistema legal más amplio, que incluía muchos otros mandamientos y regulaciones. Luego, el líder nos lleva al Nuevo Testamento, donde las cosas comienzan a cambiar. Nos muestra que Jesús y los apóstoles no ordenaron explícitamente que los cristianos debían continuar la práctica del diezmo. En su lugar, hay un fuerte énfasis en la generosidad y la contribución voluntaria. En sus cartas, Pablo enfatiza que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Para ilustrar esto, el líder nos cuenta la historia de Ananías y Safira, según se relata en Hechos de los Apóstoles. Esta pareja prometió una contribución, pero retuvo parte del dinero, mintiendo sobre el monto entregado. Su historia nos enseña que Dios valora la honestidad y la integridad por encima de todo. La cantidad que damos es menos importante que la actitud con la que damos. Además, el líder nos invita a reflexionar sobre las palabras de Jesús cuando criticó a los fariseos por ser meticulosos en dar el diezmo, pero descuidar los aspectos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe. Jesús no estaba aboliendo el diezmo, sino enfatizando que la verdadera devoción a Dios va más allá de las prácticas externas e incluye un corazón transformado. Para concluir, el líder enfatiza que, en la era de la gracia, la contribución financiera debe ser una expresión de nuestra gratitud y amor por Dios, no una obligación legal. Nos anima a ser generosos, no porque tengamos miedo de una maldición, sino porque reconocemos las bendiciones que ya hemos recibido en Cristo. Debemos dar con alegría, sabiendo que nuestro apoyo ayuda a sostener la obra de Dios y a ayudar a los necesitados. Así, entendemos que el diezmo, tal como se practicaba en el Antiguo Testamento, no es una exigencia obligatoria para los cristianos. Sin embargo, estamos llamados a ser generosos y a contribuir a la obra del Señor con un corazón lleno de amor y gratitud. Esta historia nos hace reflexionar profundamente sobre el valor de la contribución. El pastor luego nos recuerda las palabras de Pablo en su carta a los Corintios, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Él enfatiza que, en la nueva alianza de la gracia, nuestra contribución no debe ser una carga u obligación. En cambio, debe ser una expresión de gratitud y amor a Dios. Contribuir con alegría significa dar con un corazón libre y dispuesto, no porque nos sintamos presionados, sino porque queremos participar en la obra de Dios y ayudar a nuestros hermanos y hermanas necesitados. Para ilustrar esto, el pastor comparte la historia de Juan, un joven que inicialmente encontraba difícil contribuir financieramente a la iglesia. Veía el diezmo como una carga y siempre vacilaba en separar parte de su salario. Sin embargo, al profundizar más en las Escrituras y entender la gracia de Dios, Juan comenzó a ver la contribución de una manera diferente. Se dio cuenta de que todo lo que tenía era un regalo de Dios y que dar era una oportunidad para devolver un poco de ese amor y generosidad. Como tiempo, Joao comenzó a contribuir no solo con dinero, sino también con su tiempo y talentos. Se involucró en varios ministerios de la iglesia, ayudando a organizar eventos y apoyando proyectos misioneros. La alegría que sentía al ver el impacto de sus contribuciones transformó completamente su perspectiva. Aprendió que dar, ya sea financieramente o de otras formas, era una manera de conectarse más profundamente con Dios y con su comunidad. El pastor concluye el sermón recordándonos que la cantidad que damos es menos importante que la actitud con la que damos. Dios mira al corazón, no al valor. Cuando damos con alegría, estamos expresando nuestra confianza en Dios, nuestra gratitud por sus bendiciones y nuestro deseo de ser parte de su obra en el mundo. Así, salimos del sermón inspirados a repensar nuestras contribuciones. No como una obligación, sino como una oportunidad de demostrar nuestro amor y gratitud a Dios, sabiendo que Él ama a quien da con alegría y que nuestras ofrendas, por más pequeñas que sean, pueden hacer una gran diferencia en la vida de otras personas. A diferencia entre los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento y los principios de la gracia del Nuevo Testamento, es un tema que el profesor aborda con nosotros. Comienza haciéndonos reflexionar sobre la época en que los israelitas vivían bajo la ley de Moisés.
Esta ley estaba compuesta por numerosas reglas y mandamientos detallados que debían seguir rigurosamente. Era una estructura clara, pero también pesada y exigente. Para ilustrar esto, el profesor nos cuenta la historia de un agricultor israelita en la época de Moisés. Este agricultor tenía que dar el 10% de su cosecha como diezmo, además de observar innumerables otras reglas sobre sacrificios, purificaciones y celebraciones. Cada detalle de su vida estaba regulado por la ley, desde lo que podía comer hasta cómo tratar a sus vecinos y a los extranjeros. La ley actuaba como un tutor, guiando al pueblo hasta la llegada del Mesías. Luego, el profesor nos lleva al Nuevo Testamento, donde vemos un cambio radical con la llegada de Jesucristo. Nos presenta la historia de Pablo, uno de los apóstoles que más trabajó para explicar esta transición. Pablo, que antes era un ferviente seguidor de la ley, encontró la gracia de Dios en Cristo y se dio cuenta de que la salvación no venía por el estricto cumplimiento de los mandamientos, sino por la fe en Jesús. El profesor explica que, bajo la gracia, los cristianos son liberados de la pesada carga de la ley. Esto no significa que estemos libres de vivir de cualquier manera, sino que nuestra motivación y base para llevar una vida santa han cambiado. No seguimos reglas por miedo a ser castigados, sino que vivimos en gratitud por la salvación que ya hemos recibido. Es como una relación de amor y confianza en lugar de una lista de obligaciones. Para ilustrar esto, comparte la historia de María, una joven cristiana que descubrió la alegría de vivir bajo la gracia. María antes se sentía oprimida, tratando de cumplir cada mandamiento con miedo a fallar. Pero al entender la gracia, se dio cuenta de que Jesús ya había cumplido la ley por ella. Esto la liberó para vivir con alegría, haciendo buenas obras no para ganar la salvación, sino como respuesta de amor a lo que Cristo hizo por ella. El profesor concluye la clase destacando algunos contrastes importantes. Ley, basada en mandamientos específicos, como el diezmo del 10%, sacrificios de animales y otras prácticas rigurosas. Gracia, basada en principios de generosidad y amor, donde contribuimos no por obligación, sino por gratitud. Pablo nos anima a dar según lo que hayamos decidido en nuestro corazón, con alegría. Ley, enfocada en una justicia externa, con muchas reglas que deben seguirse rigurosamente. Gracia, enfocada en la transformación interna, donde el Espíritu Santo nos guía a vivir de manera que sea agradable a Dios a través del amor y la fe. Ley, funciona como un tutor que conduce hasta Cristo. Gracia, una vez en Cristo, somos hijos de Dios, viviendo en libertad y guiados por el Espíritu. Al concluir la clase, el profesor nos deja con una reflexión: vivir bajo la gracia nos llama a una vida de amor, generosidad y gratitud. Estamos libres de la opresión de la ley, pero llamados a una vida que refleje el amor de Cristo en todo lo que hacemos. La narración en el documental explica que la comunidad cristiana primitiva se caracterizaba por una fuerte unión y un sentido de solidaridad. No había grandes templos ni grandes riquezas. El enfoque estaba en la comunión y el apoyo mutuo. El documental destaca cómo funcionaba la contribución financiera en este contexto, muy diferente de la práctica del diezmo como la conocemos. Vemos la figura de Bernabé, uno de los primeros seguidores de Jesús, vendiendo un campo que poseía y colocando el dinero a los pies de los apóstoles. Este acto de Bernabé no era una excepción, sino un reflejo del espíritu generoso y comunitario que impregnaba la iglesia primitiva. La cámara sigue el dinero siendo distribuido a los necesitados, asegurando que nadie en la comunidad pasara hambre o necesidad. La narración nos cuenta sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que describe cómo los cristianos vendían sus propiedades y bienes para distribuir el dinero según la necesidad de cada uno. No había un porcentaje fijo como el diezmo, sino una disposición voluntaria de compartir todo lo que tenían. La idea era simple: vivir como una familia, cuidándose unos a otros. Luego, la cámara nos lleva a una casa modesta, donde vemos a Pedro, uno de los líderes de la iglesia primitiva, hablando sobre la importancia de la contribución voluntaria y generosa. Él no impone un valor fijo, sino que anima a los cristianos a dar según sus corazones y posibilidades. Pedro recuerda a los hermanos que la contribución debe hacerse con alegría y no por obligación, reflejando la enseñanza de Pablo a los corintios: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El documental también aborda la historia de Ananías y Safira,
quienes intentaron engañar a la comunidad al retener parte del dinero de la venta de su propiedad. Pedro confronta a Ananías, destacando que el problema no era el valor de la contribución, sino la deshonestidad y falta de integridad. Este episodio sirve como una advertencia sobre la importancia de la transparencia y honestidad en la contribución. La narración continúa, explicando que la práctica de compartir bienes y recursos fue fundamental para la supervivencia y el crecimiento de la Iglesia primitiva. En tiempos de persecución y dificultades económicas, esta red de apoyo mutuo permitió que los cristianos perseveraran y florecieran. Vemos entonces la Iglesia en Antioquía, donde los discípulos son llamados por primera vez cristianos. Aquí, la práctica de recolectar ofrendas para ayudar a otras comunidades, como la Iglesia en Jerusalén durante una hambruna, se hace evidente. La contribución no era solo local, sino también intercomunitaria, demostrando un profundo sentido de hermandad y solidaridad. El documental concluye con una reflexión sobre cómo este enfoque de contribución financiera ha moldeado a la Iglesia cristiana a lo largo de los siglos. El mensaje es claro: la verdadera contribución cristiana no se mide por el valor dado, sino por el espíritu de generosidad y amor que la motiva. La historia de la Iglesia primitiva nos enseña que cuando damos de corazón, reflejamos el amor de Cristo y fortalecemos la comunidad de fe. Al final, se nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos principios en nuestras propias vidas e iglesias hoy, promoviendo una cultura de generosidad y apoyo mutuo que honra la esencia de la comunidad cristiana primitiva. El profesor comienza explicando que el diezmo, que significa la décima parte, era una práctica común en muchas culturas antiguas. En el contexto hebreo, esta práctica se formalizó como parte integral de la ley mosaica, dada por Dios a Moisés para guiar al pueblo de Israel. Él nos cuenta la historia de Abraham, quien dio el diezmo de todo a Melquisedec, un sacerdote y rey de Salem, incluso antes de la existencia de la ley mosaica. Esta historia se menciona en la Biblia como una demostración de honor y gratitud a Dios, y algunos estudiosos ven en ella un origen simbólico para la práctica del diezmo posteriormente en la ley de Moisés. Al adentrarnos en la ley mosaica, el profesor destaca que el diezmo tenía múltiples propósitos y significados. Estaba destinado a sostener el sacerdocio levítico, una tribu especial separada para el servicio religioso. Los levitas no tenían tierras propias para cultivar, así que el diezmo aseguraba su sustento mientras se dedicaban a las actividades del templo y la enseñanza de las Escrituras. Además, el diezmo también tenía un propósito de celebración y reconocimiento de la providencia de Dios. Era una forma en que el pueblo expresaba su gratitud por los frutos de la tierra y los bienes que Dios les había concedido. En algunas ocasiones, el diezmo se usaba para fiestas religiosas y festivales, donde todos se reunían para celebrar y dar gracias. El profesor enfatiza que, dentro del contexto de la ley mosaica, el diezmo no era una elección, sino una obligación religiosa. Era una parte esencial de la estructura legal y espiritual de la comunidad hebrea, delineando las responsabilidades y los privilegios de cada miembro. Sin embargo, también nos recuerda que el diezmo no era una práctica estática. Había diferentes tipos de diezmos y reglas específicas para cada uno, como el diezmo de la cosecha, el diezmo para los pobres cada 3 años, entre otros. Esta diversidad reflejaba la complejidad de la vida comunitaria y la preocupación de Dios por la justicia y la equidad social. Al final de la clase, el profesor destaca que, aunque el diezmo era una parte importante de la vida religiosa y social del antiguo Israel, su aplicabilidad e interpretación han cambiado a lo largo de los siglos. Nos anima a comprender el diezmo dentro de su contexto histórico y reflexionar sobre cómo su esencia de gratitud, generosidad y cuidado mutuo puede aplicarse en nuestra vida espiritual y comunitaria hoy en día. El líder del estudio comienza destacando cómo la bendición era un tema central en la relación entre Dios y el pueblo de Israel en la ley mosaica. Explica que, según las Escrituras, el cumplimiento fiel del diezmo era visto como una forma de obedecer los mandamientos de Dios y de demostrar confianza en su provisión. Él narra la historia de Malaquías, un profeta del Antiguo Testamento, que habló sobre la bendición asociada al diezmo. Malaquías transmitió el mensaje de Dios al pueblo, diciendo que al traer el diezmo a la casa del Señor, las bendiciones serían derramadas sobre ellos en abundancia. Era una promesa de protección, provisión y prosperidad para aquellos que honraban el compromiso del diezmo. El líder del estudio destaca que, para muchos israelitas, el cumplimiento del diezmo no era solo un deber religioso,
sino también una oportunidad para experimentar la bondad y la fidelidad de Dios. Al traer los primeros frutos de su cosecha y sus ganancias al templo, expresaban su gratitud y fe en la provisión divina. También menciona cómo, en algunos pasajes de las Escrituras, la falta de cumplimiento del diezmo estaba asociada con una maldición. Esto no significaba que Dios maldijera directamente a alguien por no dar el diezmo, sino que la falta de generosidad y confianza en Dios podría llevar a consecuencias negativas en sus vidas. Sin embargo, el líder del estudio enfatiza que la bendición asociada al diezmo no era una garantía de riquezas materiales, sino una promesa de sustento y cuidado divinos. Destaca que la verdadera riqueza estaba en la relación personal e íntima con Dios, y el diezmo era una expresión tangible de esa comunión y dependencia de Él. No final do estudo, el líder anima al grupo a reflexionar sobre cómo esta perspectiva de bendición a través del diezmo puede aplicarse en sus propias vidas espirituales. Destaca la importancia de una fe activa y generosa, basada en la confianza en la provisión y el cuidado amoroso de Dios, independientemente de las circunstancias externas. En el círculo de conversación, cada persona comparte historias y reflexiones sobre cómo la actitud interior al contribuir es tan vital como el propio acto de donar. Uno de los participantes comienza destacando la esencia de la misericordia y cómo está intrínsecamente ligada a la generosidad. Él enfatiza que al contribuir con un corazón misericordioso, estamos reflejando la bondad y el amor de Dios hacia los demás. Otro participante comparte una historia personal sobre cómo la sinceridad del corazón al contribuir puede transformar no solo la vida de aquellos que reciben, sino también la vida de quien da. Habla sobre cómo, al donar con sinceridad y sin expectativas, experimentó una profunda alegría y paz interior que trascendió las recompensas materiales. El grupo también discute la importancia de contribuir según lo que está en nuestro corazón, sin sentirse presionado por presiones externas. Reflexionan sobre cómo la libertad en la contribución, guiada por la sinceridad y la generosidad del corazón, es fundamental para una experiencia significativa de donación y compartir en la comunidad de fe. El líder del grupo anima a todos a practicar la misericordia y la contribución con sinceridad, recordando que Dios valora más la disposición del corazón que el valor material de lo que se da. Destaca que la generosidad guiada por la compasión y el amor al prójimo es una expresión poderosa de la fe y el compromiso con los principios espirituales fundamentales. Al final de la discusión, todos son inspirados a cultivar una mentalidad de misericordia y sinceridad en sus prácticas de contribución, reconociendo que es la actitud del corazón la que da verdadero significado y valor al acto de dar. El líder del estudio comienza destacando la transición significativa de la ley a la gracia en la práctica cristiana. Explica que, bajo la ley, había una serie de mandamientos, incluyendo el diezmo, que eran obligatorios y tenían consecuencias específicas asociadas a su cumplimiento o violación. Sin embargo, con la venida de Jesucristo y la inauguración de la era de la gracia, hubo un cambio fundamental en el enfoque espiritual. El líder enfatiza que mientras las enseñanzas de la ley estaban dirigidas a la obediencia externa, los principios de la gracia enfatizan la transformación interior y la libertad espiritual. Participante del grupo comparte cómo la gracia trajo una nueva perspectiva sobre los mandamientos de la ley, incluyendo el diezmo. Destaca que, en la era de la gracia, el enfoque ya no está en la estricta observancia de reglas externas, sino en la relación personal con Dios y en el amor al prójimo. Otro miembro del grupo menciona cómo la gracia nos libera de la rigidez legalista de la ley, permitiéndonos vivir en comunión con Dios de manera más profunda y significativa. Énfasis que, aunque los principios de la ley aún tienen valor como fuente de enseñanzas y sabiduría, su aplicación en la práctica cristiana está moldeada por la gracia y el amor de Cristo. El líder del estudio anima al grupo a reflexionar sobre cómo las enseñanzas de la ley son adaptados y reinterpretados a la luz de la gracia en la práctica cristiana. Destaca la importancia de comprender los principios subyacentes a los mandamientos de la ley, pero también reconocer la libertad y la responsabilidad que la gracia nos trae. Al final de la discusión, todos son desafiados a vivir de acuerdo con los principios de la gracia, guiados por el amor de Cristo y por la transformación interior que ella proporciona. Son inspirados a practicar la generosidad, no por obligación legalista, sino como expresión de la gracia y del amor de Dios en sus vidas y en la comunidad de fe. Vamos a concluir nuestra reflexión sobre el diezmo y la contribución en la práctica cristiana con un llamado a la contribución consciente y generosa.
Imagina una reunión final del grupo de estudio bíblico donde todos comparten sus conclusiones y reflexiones finales. El líder del grupo comienza resumiendo los puntos principales discutidos a lo largo de las reuniones. Recuerda la importancia de entender la transición de la ley a la gracia y cómo esto impacta la práctica de contribución en la vida cristiana. Destaca que, aunque el diezmo fuera una práctica esencial bajo la ley, la era de la gracia nos llama a contribuir de una manera diferente, guiada por el corazón y la generosidad sincera. Él enfatiza que la contribución consciente y generosa es una expresión de nuestra fe y nuestro amor a Dios y al prójimo. Al contribuir, no solo estamos cumpliendo con una obligación, sino participando activamente en la obra de Dios, ayudando a sostener la comunidad de fe y a alcanzar a aquellos que lo necesitan. Uno de los participantes comparte una historia conmovedora sobre cómo la contribución generosa impactó su vida y la vida de quienes lo rodean. Habla sobre un momento en el que, a pesar de tener recursos limitados, decidió contribuir con lo que podía, y como resultado, vio la providencia de Dios en su vida de formas inesperadas y maravillosas. Otro miembro del grupo destaca la importancia de contribuir con alegría y libertad, tal como enseñó el apóstol Pablo. Recuerda que Dios ama a quien da con alegría y que la verdadera bendición proviene de un corazón generoso y dispuesto a servir. El líder del grupo concluye la discusión alentando a todos a practicar la contribución consciente y generosa, no como una carga, sino como una expresión de gratitud y amor. Refuerza que al contribuir según lo que hemos propuesto en nuestro corazón, estamos honrando a Dios y participando en su obra de manera significativa. Todos están de acuerdo en que la clave para una vida de contribución significativa es comprender la gracia de Dios y estar dispuestos a servir con un corazón sincero y generoso. Se despiden inspirados para vivir estos principios en sus vidas diarias, listos para contribuir de manera consciente y generosa a la obra cristiana, sabiendo que están siendo parte de algo más grande y grandioso para el reino de Dios.